teoría de la evolución, ven la teoría de la creación del universo a partir de un Big Bang. Se les hace examen para que digan cosas sobre las teorías de Darwin. Y hay algunas cosas, hermanos, que si solamente se ven por encima, contradicen la Escritura. Y hay muchas personas que se quedan con esa impresión y con esa imagen y no se meten a un nivel más profundo científicamente hablando. En realidad, mis hermanos, la arqueología confirma muchas cosas de la Biblia. La antropología confirma muchas cosas de la Biblia. La biología confirma muchas cosas que vienen en la Biblia. La Biblia dice cosas que pues hoy encontramos en libros avanzados de geografía, por ejemplo. Solamente la ciencia que es superficial contradice a la Biblia. Si un científico se mete a fondo, mis queridos hermanos, a buscar comprobar con el método científico cómo están hechas las cosas, incluso a nivel molecular, incluso a nivel celular, encuentra que todo está diseñado, hermanos, todo lo que existe. Y hoy vamos a estudiar un tema y nos vamos a apoyar en algunas ciencias, en ciencias sociales, en biología y en psicología. Hoy vamos a estudiar este tema, queridos hermanos. Dale un clic, Charlie, por favor. A ver si se ve bien, usted me dice, por favor, ¿Se nota? ¿Casi no se nota? ¿Se nota muy poquito? ¿Apagamos esta? Muy bien. ¿Mejoró? ¿Sí? Bueno, nuestro tema de hoy se llama Amarás al Señor tu Dios. Hermanos, ¿en dónde está esto escrito? En la Biblia. ¿En qué parte? Bueno, la realidad de las cosas es que está escrito en varias partes, no nada más en una. Y hoy vamos a estudiar el fundamento de amar a Dios, hermanos. Amarás al Señor tu Dios. Esto es lo que hoy vamos a estudiar. Muchas gracias. Vamos a empezar, queridos hermanos, con el estudio de una parte de la Escritura donde esto fue dicho. Me permití cambiar el texto base que venía en el rol de obreros, una disculpa por ello, pero voy a hacer referencia al Evangelio de Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Acuérdense de lo que dijimos, la ciencia solamente superficial está en contra de la palabra de Dios, pero la ciencia que profundiza, la ciencia que realmente se dedica, hermanos, a descubrir las cosas, confirma la Escritura. Marcos 12, 28. En este momento del Evangelio, de la narrativa del Evangelio, Jesús tuvo un encuentro con saduceos, aquellos hombres que no creían en la resurrección, y le preguntan al Señor Jesucristo acerca pues de qué va a pasar con la esposa de alguien que murió, y después su hermano murió, y después murió el otro, y el otro, y el otro, y entonces pues le preguntan para tentarle, y el maestro, como siempre, contestaba. El maestro contesta no solamente lo que le preguntan, sino da toda una clase, una cátedra alrededor. Acabando de vivir este momento, verso 28,
Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Hermanos, ¿los escribas conocían la ley o no? ¿A qué se dedicaban los escribas? A veces tenemos la idea de que su labor era muy limitada. A veces tenemos la idea de que los escribas solamente copiaban. La realidad es mucho más amplia, es mucho más grande. Interpretaban, hermanos, interpretaban. Por eso cuando Jesús le contesta a los saduceos, aquí dice el verso 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y que sabía que les había respondido bien, le preguntó al maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? No le está preguntando el primero en orden, le está preguntando cuál es el más importante de los mandamientos. Y entonces el maestro, verso 29, Jesús le responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en el verso 30 nos vamos a enfocar en el estudio de este mediodía. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dice el verso 31. Y el segundo es semejante. No le preguntaron a Cristo Jesús el segundo, le preguntaron el primero. Pero en la amplitud de la respuesta el Señor Jesucristo dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos dos. No existe, porque de estos mandamientos pues pende toda la ley, hermanos. 32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro. Fíjese, anteriormente y en muchas ocasiones el Señor Jesucristo se encontró con preguntas de fariseos y de escribas y de saduceos que, como decimos el término coloquial, lo que le lanzaban eran buscapiés. ¿Se entiende esa expresión? Le ponían un 4. ¿Se entiende esa expresión? ¿Cuál era la idea? Hacerlo caer en algo, hermanos. Pero este escriba, hermanos, no preguntó por hacerlo caer en algo. Porque este escriba era un doctor de la ley, intérprete, y como se dio cuenta que le contestó bien a los saduceos, le hizo una pregunta desde el fondo de su ser y quería la interpretación del maestro. Y por eso recibe una buena respuesta, porque el Señor Jesús, cuando a veces le preguntaban para lanzarle un buscapié, les contestaba, hipócritas, ¿no? Tú, sepulcros blanqueados, porque sabía la intención de la pregunta. Pero tanto al escriba como a usted y como a mí, si algo no sabemos y queremos saber y preguntamos a Dios en oración, ¿usted cree que no recibiremos respuesta? Desde luego que sí, hermanos. Y este escriba recibió respuesta. Y entonces el escriba, releo 32, le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y otro fuera de él. 33, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Este escriba sabía lo que hablaba, hermanos, ¿o no? Este escriba conocía lo que estaba hablando. Por eso el Señor Jesús, verso 34, Jesús entonces, viendo que había respondido, ¿cómo? Sabiamente respondió este hombre, el escriba. Sabiamente le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de ahí, hermanos, de acuerdo a la narración, a la cronología del Evangelio de Marcos, dice la Escritura, y ya ninguno le osaba preguntarle al maestro, porque las preguntas que le hacían eran, hermanos, para hacerle caer. Pero vamos a centrarnos en este verso 33, lo que contesta el escriba. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y es más que todos los sacrificios. Estos son los elementos, hermanos, que vamos a destacar hoy. Fíjese, antecedente, ¿se ve o no?
Bueno, se lo voy a leer. Juan Charlie, si me puedes congelar esta imagen y luego entrar a la presentación y cámbiale el color a todas las letras, por favor, le ponemos negro. Discúlpenos, hermanos, ahorita hacemos una corrección. Tenemos este antecedente, también son palabras del Señor Jesucristo. En Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando este escriba sabio le contesta al maestro, Jesús le contesta, y en las palabras que le dice, yo no leo que le diga, pues tú ya estás en el reino de los cielos. ¿Qué le dijo? No estás lejos del reino de los cielos. ¿Por qué se lo diría así, hermanos? ¿Por qué se lo diría así? Porque lo que el escriba le dijo fue algo cierto, fue algo verdadero, una correcta interpretación del primer grande mandamiento y del segundo. Y además, el escriba puso en su lugar el amor a Dios, el amor al prójimo, y los puso arriba de los holocaustos y de los sacrificios, lo cual Jesús vino a hacer también. Pero no le dijo, ya estás en el reino de los cielos, sino le dijo, no estás lejos. ¿Por qué? Porque hay una brecha, hermanos, en conocer la verdad, en interpretar bien la verdad, en leer la palabra de Dios, en conocer la Escritura, y otra cosa es vivirla, hermanos, porque el Señor Jesús lo dijo así, no todo el que de sus labios me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que ponga en práctica lo que me está diciendo. El que lo ponga en práctica, hermanos. Por eso este escriba no estaba en el reino, estaba cerca del reino, no estaba lejos. ¿Usted está lejos del reino? ¿Está cerca del reino? ¿Está en el reino? Tenemos que comenzar a ubicarnos, hermanos. ¿Dónde estamos nosotros parados? Esto es lo que el Señor Jesús le dijo. Bueno, y entonces, fíjese lo que el maestro le contestó a la pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento, el más importante? Jesús no le dijo alguna acción. Si se fija usted, Jesús le habló del verbo amar. Amar. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amar. Porque la ley, por ejemplo, la ley amplia, la ley mosaica, tenía muchas cosas que había que hacer. Y los 10 mandamientos dicen muchas cosas que hay que hacer. Pero la respuesta de Jesús es: amarás. Amar. Y luego hay un desglose muy importante. ¿Ya estamos, Juan Charlie, para cambiarnos de lámina? Muy bien. Vamos a meternos, hermanos, al detalle. Gracias, Juan Charlie. ¿Se ve bien ya ahora sí? Muchas gracias, gracias, Juan Charlie. Hermanos, ¿por qué las personas actuamos como lo hacemos? ¿Qué es lo que la causa de la conducta de las personas? Dicen las ciencias sociales que la personalidad de suena medio redundante, la personalidad de una persona, la personalidad de un ser humano es la que impulsa sus acciones. ¿Cómo es usted? ¿Cuál es su personalidad? La personalidad es la que impulsa las acciones. Personalidad se compone de 2 cosas, básicamente. ¿Me le quitas el bloqueo, Juan Charlie, por favor? La personalidad, hermanos, se compone de 2 factores importantes.
Gracias. El primero de ellos es el temperamento. Hermanos, con el temperamento se nace. El temperamento viene en los genes. El temperamento es si su papá de usted era muy enojón. ¿Quién tuvo un papá muy enojón? La verdad, hermanos, ¿quién tuvo un papá muy enojón? Nadie. Todos los papás eran dulces, ¿no? Bueno, papás enojones. Gracias, hermanos. Fíjese usted en sus genes, trae el ser corajudo, lo trae en sus genes. ¿Cómo cree que van a ser sus hijos? Van a traerlo, hermanos, en sus genes. Timidez. ¿Alguien, sus papás o sus abuelos eran tímidos? ¿Introvertidos? Usted trae eso en sus genes. Hay una clasificación de temperamentos científica, pero estamos hablando de rasgos. Usted es muy dominante, usted quiere imponer en una conversación, usted poner su punto de vista. Eso lo más probable es que sus hijos, quizá no todos, obviamente siempre hay mezclas de genes, ¿verdad? No se carga todo a una sola persona, pero gracias a Dios, dicen por ahí, es cierto. Hermanos, usted lo va a heredar, usted lo heredó y usted lo va a heredar. El temperamento es con lo que nacemos, hermanos, con esos rasgos, con esos impulsos con los que nacemos, que nos hacen reaccionar y comportarnos de cierta manera. Pero bendito sea Dios que no es lo único, hermanos, porque si fuera lo único, entonces yo diría, pues yo soy un asesino. ¿Saben por qué? Pues porque tengo dentro de mí un temperamento muy agresivo y lo heredé de mi padre, entonces yo soy inocente. Mis genes son los culpables. ¿Eso es aceptable, hermanos? Bueno, ni siquiera jurídicamente hablando, eso es aceptable, hermanos. Eso no es aceptable. ¿Para Dios será aceptable eso? Mi madre era una persona alcohólica. Yo por eso soy así. Viene en mis genes. No soy yo. Siempre echamos la culpa, ¿verdad? No soy yo, son mis genes. Si nada más existiera el temperamento, hermanos, correríamos ese riesgo. Bendito Dios, que la personalidad también se forma con el carácter. ¿Y qué es el carácter, hermanos? El carácter no se nace con él. El carácter es un producto de la experiencia en la vida. El carácter se va formando. ¿Y qué cree? El carácter se forma, ¿usted qué cree? ¿En la gente de edad adulta? ¿En los ancianos? ¿En dónde se forma, hermanos? ¿En la juventud se forma el carácter, hermanos? ¿Dónde se forma? Híjole, hermanos, este es un tema complejo, porque el carácter, mire, si decimos que nada más en los niños, entonces, cuando llegan a la edad de adolescente, quizá sería una excusa decir, no, es que de ahí en adelante, pues como su carácter así se le formó, pues así va a ser toda la vida. ¿Eso es cierto, hermanos? No, eso es mentira, hermanos. El carácter siempre, siempre, siempre se va formando y el carácter va cambiando. ¿Cómo era? Vamos a ejemplos bíblicos. ¿Cómo era el apóstol Pedro en su carácter, hermanos? Ay, hermanos, era tremendo. Algunos de los profetas, ¿cuál es el profeta que se le iban a ir y agarró a alguien de los cabellos ahorita me acuerdo, hermanos, ahorita lo complemento. Había profetas de un carácter, hermanos, tremendo. Los discípulos tenían un carácter tremendo. Pero fuera de la Biblia, hermanos, vamos a sincerarnos aquí. Antes de conocer a Jesucristo, ¿quién tenía un carácter malísimo, hermanos, de ustedes? ¿Quién? Gracias, hermanos. Muy bien. ¿Y ustedes pudieron cambiar, hermanos?
Bendito sea Dios, hermanos. Mire, por eso la personalidad, que es la que impulsa los actos de los seres humanos, la personalidad va cambiando. Es una suma del temperamento con el carácter. Esto es la personalidad y esto es lo que define los actos de los seres humanos. Bendito Dios que así es. Gracias a Dios que podemos cambiar, podemos darnos cuenta de nuestros errores, hermanos. Imagínense si no, qué problema, ¿no? Seguimos avanzando. La actitud de las personas, ¿de qué se compone? ¿Cómo una persona, quedamos en que la personalidad impulsa los actos de las personas, pero los actos de las personas se dividen y hay 3 ámbitos, y esto es de estudios psicológicos, hermanos, recientes. Le va a sonar conocido. Tienen 3 aspectos, 3 componentes la actitud de las personas. Después de muchos estudios se ha encontrado que hay un aspecto, el de arriba dice cognitivo, que es de qué, hermanos, ¿de qué viene eso? De conocimiento, de discernimiento. Quiere decir que usted depende de lo que sepa, de la educación que tenga, eso influye en sus actos. ¿Es cierto, hermanos, o no? Claro que sí. Del otro lado, afectivo, lo que usted sienta influye en sus actos, ¿sí o no, hermanos? Si se siente desanimado, si se siente muy positivo, si se siente deprimido, bueno, hasta si se siente enamorado, ¿influye en sus actos o no influye? Claro que sí influye. Oiga, y mire el otro, corporal, hermanos. El cuerpo humano influye en la actitud de las personas. Si usted tiene, no digamos una enfermedad, claro que influye su actitud, pero a lo que me refiero es, estoy muy cansado. Influye en la actitud, hermanos. Yo duermo muy bien todas las noches. Una persona que diga eso, ¿influye en su actitud? Claro, una persona que solamente toma Coca-Cola, hermanos, solamente, perdón por pisar algunos callos, ¿influye o no influye en su actitud, hermanos? Puro refresco, pura azúcar, métale todo el azúcar que quiera, ¿influye en su actitud o no, hermanos? Pues claro que sí. La cafeína influye en la actitud, hermanos. El nivel de ejercicio que uno haga, ¿influye o no en su actitud? Este es el aspecto corporal, hermanos. Bueno, para darse cuenta de esto, hasta el lenguaje corporal habla por sí mismo, hermanos, ¿o no? Una persona puede decir, estoy feliz con la boca, pero con su cuerpo dice lo contrario. Los componentes de la actitud, hermanos, son estos 3. Estoy simplificando mucho estas teorías. El aspecto del conocimiento, el aspecto de los sentimientos y el aspecto físico del cuerpo. ¿Y de dónde salió esto? Pues porque se han puesto a estudiar la computadora que tenemos arriba en la cabeza, hermanos. Y el cerebro humano está dividido. Le llaman, pues tiene varios nombres esta gráfica, pero es una división de los 3 tipos de cerebro que conviven en el mismo. El cerebro racional, que está en la corteza, hermanos, en la corteza del cerebro. ¿Y para qué es? ¿Qué hace? Se encarga de los procesos de conocimiento superiores. Están en la parte de afuera, en la capa exterior, en la corteza del cerebro. Han encontrado también que en el centro del cerebro hay una parte que está debajo de la corteza y que le llaman cerebro límbico. Y está relacionado con las emociones. Y tenemos una parte todavía más al centro que está incluido en la médula espinal, hermanos, parte del sistema nervioso, y le llaman
cerebro reptílico. Pues ¿por qué le llamarán reptílico? Pues porque todavía creen algunos en la cuestión evolutiva, ¿no? Y dicen que es un rezago. Fíjese, creen que se dejan llevar porque es un rezago de la evolución, cuando la Biblia habló muchos años antes de esto. Y la Biblia coincide en que hay una parte que no es de pensamiento racional, que no es emocional, sino que solamente es un proceso corporal instintivo, hermanos, que maneja una serie de funciones. ¿Como cuáles funciones? Son naturales, son instintivas, que usted ni siquiera tiene que pensar para hacerlas. ¿Cuáles? Respirar, el miedo, ¿qué más? El hambre, el movimiento de las reacciones. Muchas cosas, hermanos, están ligadas a esto. 3 componentes encontrados en el mismo cerebro, adentro del mismo cerebro, lo cual soporta los componentes de la actitud: el conocimiento, las emociones y el cuerpo. Entonces, en esta simplificación que estoy haciendo, hermanos, vamos a retomar ya con esta base científica, vamos a meternos al texto, porque el texto está dividido en 4 partes, y el texto dice: con todo tu corazón, es decir, con toda tu voluntad. Varios comentaristas bíblicos coinciden en estos 4 términos. Con toda tu alma, es decir, con todo lo que sientes. Con toda tu mente, es decir, con toda tu capacidad de raciocinio. Y con todas tus fuerzas, lo que representa el cuerpo físico, hermanos, el sistema muscular, el sistema óseo, todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Entonces, fíjese el nivel de mandamiento, hermanos, porque este es un mandamiento. Este no es un concepto al azar, este es un mandamiento. Y dice Dios, y le contesta a este escriba: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, o sea, con toda tu voluntad interna, con toda tu alma, con todos tus sentimientos, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que si yo voy a amar a Dios con todo mi corazón, entonces, ¿debo sacar de mi corazón a todos los demás? ¿Eso significa el texto? Pues no, hermanos. No, porque entonces el segundo mandamiento dice: oye, pero también tienes que amar ¿a quién? A tu prójimo. Entonces, este mandamiento no está en el sentido de exclusividad, está en el sentido de prioridad, hermanos. Ese es el verdadero sentido de por qué es el primer mandamiento y no el segundo. Porque es la prioridad. La prioridad en tu voluntad es lo que, parafraseando, le dice Cristo Jesús al escriba: en tu voluntad Dios debe ser el número 1. En tus sentimientos Dios debe ser el número 1. Perdón lo que voy a decir: no tu esposa, no tu esposo, no tus hijos, no tus padres, no tus abuelitos. Porque luego, si invertimos el orden, hermanos, entonces le hacemos más caso a los abuelitos que a Dios. Y eso puede ser grave. O le hacemos más caso a los padres que a Dios. O nos la pasamos buscando cómo satisfacer lo que desean nuestros hijos en vez de buscar obedecer a Dios. Y eso es grave, hermanos. Por eso la instrucción que dio el maestro fue: con toda tu voluntad. El primero en tu voluntad, el primero en tus sentimientos, el primero en tu entendimiento y el primero también en tu cuerpo físico. Fíjese qué bonito esto, ¿eh? Qué bonito esto. Hasta tu cuerpo físico debe estar pensando en amar a Dios. ¿Cómo se haría eso, hermanos? ¿Cómo mi cuerpo físico, que es carne y sangre y hueso,
¿Cómo puede amar mi cuerpo físico a algo espiritual como es nuestro Dios? Cuidando mi cuerpo es un muy buen ejemplo. Pablo toca el tema, hermanos. Pablo toca el tema y dice, así como en algún tiempo dedicasteis vuestros miembros del cuerpo a servir a otras cosas distintas, ahora dedica los miembros de tu cuerpo a servir a Dios, hasta con tu cuerpo. Gracias. Vamos al origen, a esto que se llama el Shema. Vamos al origen. Deuteronomio 6. Cuando Jesús le responde esto al escriba, le está citando esta parte que vamos a leer. Deuteronomio 6. Vamos a leer desde el 4. Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Viene el verso 6, hermanos. Viene el verso 6. Si usted ama a Dios con todas sus fuerzas, lamento decirle que hay más cosas por hacer. Porque dice el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy van a estar, ¿dónde? En tu corazón, van a estar en tu voluntad, desde luego. Pero, mire la figura. Dice el verso 7, y las repetirás a tus hijos. Oiga, si no tengo hijos, ¿qué hago? Ya entonces me libré, ¿no? Ya estoy exento. A los hermanos que no tienen hijos, yo les quiero preguntar, ¿están seguros que no tienen hijos? Porque no me refiero biológicamente. Porque yo conozco hermanos que no tienen hijos, pero que son maestros de los pequeños que tenemos aquí, por poner un ejemplo. Que tienen un montón de sobrinos. O a lo mejor tienen un sobrino. Esto es para ustedes también. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, fíjese dónde, estando en tu casa, andando por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y también las escribirás en tus puertas. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿No les parece a simple vista una exageración? El pueblo judío toma esto, el pueblo judío que es religioso, porque hay gente que pertenece, que tiene sangre judía, pero que no es religiosa. El pueblo judío que realmente es religioso, muchas de esas cosas las hace literalmente, hermanos. Escriben las cosas tal como está aquí dicho, y se las amarran, hermanos. Eso lo hacen ellos físicamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermanos? Amar a Dios es algo que se debe enseñar a nuestros seres queridos cercanos y sobre todo formando a los pequeños. ¿Por qué será necesario, hermanos? ¿Usted cómo estudiaba en la escuela? ¿Usted leía una vez y ya se iba a hacer el examen y ya con eso tenía? Yo conozco a alguien, que no voy a decir su nombre, que lee media hora antes del examen y ya lo hace. Y le va bien. Tiene una bendición especial. Hermanos, algunos fuimos así, algunos no fuimos así, hermanos. ¿Verdad? ¿Usted cómo le hace? ¿Cómo le hacía en sus épocas de estudio? Usted, término coloquial, ¿no? Ahí estoy macheteando. ¿Y se aprendían las cosas, hermanos, así o no? Las tablas de multiplicar, las preposiciones, ¿de qué más se acuerda? Que lo hayan hecho así, machetearle. Los verbos, la tabla periódica.
las fórmulas matemáticas. ¿Alguien de aquí todavía se sabe las fórmulas del área, del círculo y del triángulo y el perímetro de una figura? ¿Sí se las saben? ¿Por qué? Si nada más las estudiaron en un breve tiempo de su vida, en poquitos años. Porque esos años, mira. Y luego llegas a primero de secundaria, y el primero de secundaria es un repaso y otra vez. Bueno, porque Dios no se equivoca, hermanos. Porque lo que quiere Dios es que aprendamos esta palabra. Y mire, el proceso de aprendizaje muy resumido, muy sintetizado. Mire lo que me encontré yo. Comienza con una sensibilización. Primer contacto de un ser humano con el conocimiento de algo nuevo. Sensibilización. Puede ser por escuchar, por leer o por ver. Por los sentidos, hermanos. Primera etapa de aprender. Así comienza, pero no se queda ahí. Porque si ahí se quedara, pues no se aprendía, hermanos. Segunda etapa. Trabajo de conocimiento, trabajo cognitivo. Hay que estudiarlo, hay que tener un curso, hay que tener una clase. Hay que estudiar al respecto. No solamente es un primer contacto, es una profundización de conocimiento. Ahí no basta, hermanos. El tercero, involucramiento. Hay que practicar las cosas, hay que ejecutar las cosas para que se aprendan, porque realmente es cuando, hasta que se interacciona con lo que uno está aprendiendo, es cuando realmente se aprende. Es muy diferente que te enseñen la fórmula matemática que te enseñen la teoría de cómo se despejan ecuaciones de segundo grado y que te sepas de memoria la fórmula, a que te digan, muy bien, ahora pásale al pizarrón, mijo. Es más difícil, ¿no? Porque es la práctica, hermanos, es la práctica. Entonces es el tercer nivel, pero no se acaba ahí. Mire el cuarto nivel. Compromiso. ¿Para qué? Para permear esto, para compartir esto, para enseñar esto. Cuando una persona hace las 4 etapas, realmente aprende, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo, cuando le habla al escriba, le dice las cosas. Y no le dice, ya estás en el reino. Porque el Señor Jesucristo observa al escriba y le dice, bueno, el conocimiento lo tienes. Respondiste sabiamente. No estás lejos. Todavía te falta un tramo, todavía te falta un poquito, pero no estás lejos. No estás lejos. Igualito que cuando le contestó al joven rico. Al joven rico, ¿qué le dijo? Pues guarda los mandamientos. No matarás, no hurtarás. ¿Y qué le dijo el joven rico? Ay, Señor, pero pues, ya es parte de mi ADN, ¿no? De ahí soy. Y Jesús le contesta, ¿de veras? Bueno, pues entonces vende todo lo que tienes, ¿no? Si ya realmente lo tienes todo, ya lo aprendiste bien, entonces vende todo lo que tienes. ¿Y qué hizo este joven? Ups. Pues no. En este proceso, mis queridos hermanos, es en el que debemos estar nosotros. Pregunto, ahí no se ve bien, dice, ¿en dónde está usted? ¿En dónde está usted? Con respecto al primer grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. ¿En dónde está usted? En la primera etapa, nada más ha escuchado. Está en la segunda etapa, ya ha estudiado más a fondo, ha analizado, ha desglosado cosas. Está en la tercera etapa porque ya lo está involucrándose, está practicando, está cambiando su vida. O ha llegado a la cuarta etapa en donde ya está compartiendo esto y enseñando a otros. Este es el profundo significado de no todo el que me dice, Señor, Señor,
entrará en el reino, sino el que realmente aprende. Y parte de aprender es practicar, es hacer. Vamos a finalizar con este texto de Santiago. Santiago 1. Santiago 1:10. Por esto, salud, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto. Ay, hermanos, pensé que mi Biblia decía mal. Pronto para oír y tardo para hablar. Hermanos, ¿ustedes así? Ups. Esta es una recomendación del apóstol. Todo hombre, dice aquí, sea pronto para oír, pero tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la que puede salvar a vuestras almas. 22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque si sois oidores, os engañáis. Estoy parafraseando el verso. Oidores engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este ¿cómo será, hermanos? Este será bienaventurado en todo lo que hace. Le pido que se acuerde de este cuadro, de esta descomposición, de estas 4 cosas. Amarás al Señor tu Dios. ¿De qué manera? De una manera integral. ¿Y cuál es esa manera integral? Divídala en estos componentes. El corazón, que representa la voluntad. El alma, que representa lo que sentimos. La mente, que representa toda nuestra capacidad de raciocinio, hermanos. Nuestro entendimiento. Y con todas nuestras fuerzas, nuestro cuerpo físico. Este es, hermanos, el primer mandamiento. Dios permita, hermanos, que aprendamos todos este primer mandamiento, que lo llevemos a la práctica. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Jonathan.